otros videos ya veíamos y hablábamos sobre lo que eran los procesos, pero los procesos en general se comunican a través de los flujos de datos. Los flujos de datos son parte esencial, debido incluso a que el nombre de los diagramas que estamos viendo se llaman diagrama de flujo de datos. Entonces el flujo de datos es un elemento, un aspecto esencial dentro de nuestro trabajo, tanto o más incluso que lo que es el proceso. Por ende, en este video vamos a ver aquellos componentes y elementos que son relevantes dentro del flujo de datos, cómo se compone, cómo se comporta y algunas observaciones y aseveraciones que deberíamos tener en cuenta al momento de trabajar con ellos. La definición de un flujo de datos es un conducto o vía de comunicación por donde fluyen elementos de datos del mismo tipo. El flujo de datos es tanto o más importante que el proceso, ya que desde el punto de vista del DFD, de ahí su nombre, diagrama de flujo de datos, interesa ver el movimiento o flujo de los datos a través del sistema, desde las entradas hasta la salida del mismo. Por otra parte, el flujo de datos no puede ser concebido sin procesos de transformación y viceversa. El flujo de datos se entiende entonces como una, abro comillas, cañería o carretera, cierro comillas, por la que se mueven paquetes o bloques de datos de un mismo tipo. Esta definición pone énfasis en el conducto por el que fluyen los datos más que en el contenido del bloque de datos que fluye, es decir, el centro está en la comunicación de un mensaje y no en el mensaje individual que fluye. Un bloque de datos representa a un conjunto de datos agrupados conceptualmente, es decir, conforman una unidad que tiene sentido para los procesos involucrados en la emisión y recepción del flujo. Algunos ejemplos típicos son, por ejemplo, la solicitud de cliente o un informe de indicadores de ventas. Que los elementos de datos sean de un mismo tipo implica que no puede tenerse bloques de datos de distinta naturaleza en un mismo flujo de datos. En otras palabras, las vías de comunicación son homogéneas y exclusivas para un tipo de dato. Si se requiere comunicar diferentes tipos de datos, entonces deberíamos tener distintos tipos de flujos de datos. En la figura que vemos en la slide se muestra la representación del flujo de datos como un arco dirigido y etiquetado. El nombre debe ser significativo con respecto al tipo de dato que fluye. Los nombres de los flujos son sustantivos y escritos completamente en minúsculas, según, como ya decíamos anteriormente, la convención de este curso. El nombre del flujo de datos debe representar adecuadamente el significado del mismo y no el medio que contiene el flujo o que implementa la comunicación del bloque de datos. Como ejemplos incorrectos, incorrectos de flujo de datos podemos tener formulario, carpeta de cliente, fax de consulta, correo electrónico como una implementación de comunicación, por ejemplo. No como el efecto de archivo de mail, por si acaso. Una consideración importante a destacar es que en todo flujo de datos debe haber siempre al menos un proceso involucrado, ya que sea como originador del flujo o como destinatario del mismo, siempre va a suceder este caso. En el caso que vemos ahí en la figura, entonces tenemos el flujo denominado consulta cliente, que tendría que ir o entre procesos o algún terminador o incluyendo también algún almacén. Antes de definir la relación entre la transformación semántica llevada a cabo por el proceso y los flujos de datos, es necesario tener claro tres conceptos asociados a esto. El primero es, ¿qué es la semántica del flujo de datos? Esta representa el significado que el flujo de datos tiene dentro del contexto del diagrama de flujo de datos.
Esta semántica se explicita por medio del nombre que se le asigna al flujo. Por ejemplo, el flujo de datos movimiento producto intenta significar la ocurrencia de un ingreso o egreso de un producto desde una bodega, por ejemplo. La estructura o composición del flujo de datos, que es nuestro segundo elemento importante de conocer antes de hablar sobre la transformación semántica, representa los componentes relacionados que definen el flujo de datos. En otras palabras, lo que queremos decir es que indica cómo está constituido el flujo en términos de partes relacionadas. Por ejemplo, el flujo de datos movimiento-producto puede estar compuesto por un código de producto, un tipo de movimiento y una cantidad asociada. Finalmente, el contenido o valoración de flujo de datos, que es el último elemento que necesitamos saber antes del tema principal, representa la ocurrencia específica del flujo de datos, es decir, es la realización concreta del flujo de datos en términos de valores que puede asumir. Por ejemplo, el flujo de datos movimiento-producto puede estar valorado de acuerdo a su composición con un código de producto que vale, por ejemplo, 1, 2, 3, 4. Un tipo de movimiento que es ingreso y una cantidad, por ejemplo, que es un valor 10. Entonces, en base a lo anterior, se tiene que existe una estrecha relación entre el nombre de los flujos de datos y la transformación semántica propia del proceso. Entendiendo que el proceso cambia el significado del flujo de datos que entra para el flujo de datos que sale. Entonces, esto debe reflejarse en los nombres que se le asignan a ambos. Para ilustrar esta relación, vamos a ver el ejemplo que vemos en la slide, donde se representa un proceso que valida el root de los clientes. Este proceso genera como salida dos posibilidades, un root válido o un root inválido. Supongamos el caso concreto de un root cliente que se desea validar, por ejemplo, 1.234.567-8. Entonces, luego de calcular el dígito verificador y determinar que no concuerda, determina que no es válido, con lo que se genera un mensaje root inválido, con el mismo valor del root cliente recibido, es decir, el 1.234.567-8. Esto muestra que el proceso no alteró en lo absoluto la composición, ni la valoración del flujo de datos de entrada para el flujo de datos de salida, pero sí su significado. No es lo mismo un root cualquiera de un cliente que se recibe como entrada que un root determinado como válido o no a la salida del proceso. Entonces, lo anterior, ¿a qué nos va a llevar? Nos va a permitir concluir que un proceso puede llevar a cabo una función de conversión semántica de un flujo de datos de entrada sin necesariamente modificar la composición o valoración del mismo. Entonces, los tres casos que se pueden ocurrir en transformaciones semánticas en un proceso, en términos de los cambios en la composición y la valoración de sus flujos de datos de entrada y salida, son los siguientes. El primero es la misma composición y la misma valoración, ¿ok? Que es el caso A en el cual vemos en la slide. En este caso, solo cambia el significado del flujo de datos de entrada al de salida, sin que se altere ni su composición ni su valoración. Este es el caso del ejemplo de la figura que vemos ahí, en el cual, justo en el punto A, ojo, estamos analizando solo el punto A, en el cual la composición del root y su valoración no se alteran al pasar el proceso. En el segundo caso vamos a hablar de la misma composición y diferente valoración. En este caso, el flujo de datos no se ve alterado en su composición, pero sí en su valoración. Entonces, en este caso B,
se presenta ahora un proceso que corrige el root de los clientes. Por ejemplo, se puede asumir que el root está correcto y solo su dígito verificador puede estar incorrecto. Entonces, si se recibe como root cliente incorrecto el valor 1.234.567-8, el proceso puede corregirlo y entregar como salida 1.234.567-9, con lo que se está alterando la valoración del flujo de datos de entrada, pero no su composición. Finalmente, tenemos diferente composición y diferente valoración. Y en este caso, los flujos de datos de entrada y de salida pueden ser muy diferentes en términos del tipo de datos, como ocurre en el caso C, donde a partir del root de cliente se genera la dirección del cliente. Es importante destacar que cuando se tiene una alteración de la composición de un flujo de datos, entonces siempre ocurre una transformación semántica. Lo contrario no siempre sucede, eso es importante mencionar. Además de no mediar una transformación semántica, el proceso simplemente no existe. ¿Para qué estaría en realidad? Esto puede entonces inducir a errores algunas veces cuando se definen procesos en un diagrama de flujo de datos que no realizan conversiones, por lo cual deberían ser eliminados del modelo. Con respecto a la situación de múltiples flujos de datos generados o recibidos por un proceso, pueden destacarse tres casos: los paralelos, los excluyentes y los divergentes. Es perfectamente posible que exista más de un flujo de datos, por ejemplo, entre dos procesos. Esto puede deberse a que los tipos de datos son distintos y o porque ocurren en distintos momentos del tiempo. Entonces, tal como podemos ver ahí en el ejemplo del slide, un proceso que revisa el stock de todos los productos y determina los reordenamientos normales o urgentes necesarios para los proveedores. Otro proceso se encarga de realizar los pedidos a los proveedores. Los dos flujos de datos entre estos procesos son necesarios porque el proceso revisar stock productos puede determinar qué parte del reordenamiento normal existen algunos de emergencia que son tratados distintamente por el proceso de destino. Esto implica que tienen significados distintos, pero además pueden ocurrir en distintos momentos del tiempo. Una revisión puede implicar solo un reordenamiento normal. Otra revisión puede implicar solo urgentes y, por ejemplo, una tercera revisión podría combinar ambos. Los flujos de datos excluyentes ocurren cuando existen tipos de datos que no pueden fluir simultáneamente. Estos flujos de datos pueden representarse en forma separada o pueden fundirse siempre y cuando sean generados bajo un único criterio. Tal como podemos ver en el ejemplo, en la parte A, tenemos un proceso de verificación del crédito de clientes que puede generar como resultado el flujo de datos crédito aprobado o crédito rechazado, pero nunca ambos. Ambos flujos de datos son representados, sin embargo, no se utiliza ninguna notación especial para indicar esta exclusividad. Mucho ojo con eso. Ya en el ejemplo mismo, pero en la parte B, se representa la misma situación que en el ejemplo anterior, pero se ha optado por fundir de unir ambos flujos de datos en estado crédito, que tiene como composición la aprobación o el rechazo del crédito. Esta función de flujo de datos solo puede hacerse porque la aprobación o el rechazo del crédito del cliente son resultado de la aplicación del criterio de verificación de crédito del proceso que los genera. Ahora sí, en el caso de los divergentes,
Un flujo de datos puede tener múltiples destinos. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que un mismo flujo de datos sirve de entrada a más de un proceso. Por ejemplo, estos flujos de datos divergentes pueden corresponder a varios casos. El primero es generación de copias y el segundo es descomposición de flujo de datos. Veamos de qué trata cada uno. Ahí tenemos el ejemplo, para poder explicarlos. En el caso primero de generación de copias, en este caso el flujo de datos es automultiplicado tantas veces como sea necesario, generando copias de la valoración original que se envía a distintos destinos. En la parte A de la figura de la slide se muestra el flujo de datos detalle pedido, que es multiplicado para ser destinado a 3 procesos. Se entiende que se trata de una generación de copia al asumir la convención de solo colocar el nombre del flujo de datos común y en ninguno de los flujos de datos divergentes. Y en el segundo caso, la descomposición de flujo de datos, en este caso el flujo de datos es dividido en partes, cada una de las cuales es dirigida a un destino diferente. En la figura, la parte B, el flujo de datos dirección cliente es descompuesto en un código postal, comuna y número telefónico destinado a 3 procesos distintos. Se entiende que se trata de una descomposición de flujo de datos por la convención de anotar los nombres del flujo común y de cada una de las partes en los flujos divergentes. Finalmente, no es necesario introducir un proceso para la generación de flujo de datos divergentes, ya que en ambos casos anteriores no existe una transformación semántica de la generación de copias y es posible por la propiedad automultiplicativa de la información. La descomposición de flujo de datos no altera su valoración, ni la composición, ni el significado, ya que trata del mismo flujo de datos simplemente dividido en sus partes componentes. Con relación a los flujos de datos, los procesos de un diagrama de flujo de datos no indican, primero, si solicitan los flujos de datos de entrada o estos llegan cuando ocurren. Es aleatorio. Si generan los flujos de datos de salida bajo pedido o lo generan por una decisión propia. Ni tampoco si combinan todos o algunos de los flujos de datos de entrada para generar alguno o todos los flujos de salida. Entonces, esta la vamos a saltar, pero ojo que vamos a explicar lo mismo y después nos devolvemos. En el ejemplo que tenemos acá, el proceso P no indica si el flujo A llega solo o es solicitado por medio de alguna de sus salidas. Tampoco se aprecia si genera el flujo X a propósito de alguna entrada o lo hace espontáneamente. Tampoco puede saberse si requiere los 3 flujos de datos de entrada para generar el flujo Y o que solo le basta uno o 2 de ellos. En definitiva, el DFD no muestra cómo el proceso combina sus flujos de datos de entrada para generar sus flujos de salida. Es decir, el procedimiento con respecto a los flujos de datos del proceso no es mostrado deliberadamente por el diagrama de flujo de datos. Este detalle corresponde a las especificaciones de los procesos que veremos posteriormente. Entonces, en general puede afirmarse que un DFD primero muestra todo lo posible flujo de datos de entrada y de salida para cada proceso en forma, ojo con eso, en forma independiente de su ocurrencia. Además, no muestra ningún ordenamiento temporal ni frecuencia de ocurrencia de los flujos de datos y por ende de los procesos. En este sentido,
Los procesos de un diagrama de flujo de datos pueden entenderse en general como asincrónicos. Esto quiere decir que se realizan en tiempos independientes uno de otros. Sin embargo, ojo con eso, la comunicación por flujo de datos puede mostrar algún grado de sincronización entre los procesos. La carencia de representación de consideraciones temporales, o sea, dinámicas, como la sincronización, por ejemplo, es propia de un modelo de la dimensión funcional, como es el caso de los diagramas de flujo de datos. Así, en este video entonces acabamos de apreciar aquellos elementos que son propicios mencionar y destacar cuando vamos a crear un diagrama de flujo de datos referenciándonos directamente hacia el flujo de datos mismo. Entonces, entender aquellos componentes esenciales, las reglas que hemos visto y sobre todo respetar fuertemente lo que es la notación, ya que debido a que es un estándar no podemos alterarla a nuestro antojo, sino que debemos ser conscientes con lo que hace el mercado y la industria.